El día después de casarme con el heredero de la élite, él partió hacia América por 3 años, así que me di la vuelta y conseguí un amante, pero más tarde descubrí que el hombre con el que me veía en secreto era mi propio esposo. La noche previa al regreso de mi esposo, fui a ver a mi amante para disfrutar una última noche de pasión. Amor, una vez más. Con las mejillas encendidas tiré de su cuello. Espera, ¿qué pasa? Mi esposo regresa mañana. No dejes marcas demasiado visibles. Una tenue sonrisa se dibujó en los labios del hombre. Está bien. Luego me recosté tranquila en sus brazos. De pronto tomó mi mano. Emily, ¿y si tu esposo descubre lo nuestro? Sin titubear, respondí. Me divorciaré. Tal vez contesté demasiado rápido. Él pareció desconcertado. ¿No lo quieres? Sonreí besando su mandíbula. ¿Estás celoso? Él permaneció en silencio. Con un leve puchero le dije, mi esposo abandonó el país justo después de nuestra boda. No lo soporto, mucho menos puedo amarlo. En cambio, tú siempre estás aquí para mí. Haga sol o llueva, eres mi favorito. Acarició suavemente mi cabello. Amor, no te angusties. Incluso si vuelve, siempre serás mi preciado amor. Eso jamás cambiará. Te amo. A la luz tenue me observó por un buen rato. Al día siguiente, mi suegra me envió un mensaje pidiéndome que fuera a recoger a mi esposo Jason al aeropuerto. Llega temprano, no llegues tarde. Jason ya te detesta bastante. Vístete bien. Consulta con la señora Wilson en la mansión sobre tu atuendo. No lo estropees. Dejé el teléfono y me subí al auto rumbo al aeropuerto. En el camino recibí una alerta de noticias sobre celebridades. El heredero de la élite Jason y la heredera Sujivan regresan al país el mismo día. Rumores de un posible renacer de su historia romántica. La imagen adjunta mostraba el aeropuerto repleto de gente. Mi matrimonio con Jason fue arreglado, pero Vanessa Sujivan era su amiga de la infancia. Ella era la mujer con quien Jason originalmente iba a casarse antes de que, de pronto, me reemplazaran a mí en su lugar. Naturalmente, él no estaba conforme con eso, así que el mismo día de nuestra boda se marchó a América sin mirar atrás, siguiendo a Vanessa que se fue a estudiar allí. Pasaron 3 años. Durante ese tiempo escuché muchos rumores sobre Vanessa. No es que me importara, me consentí bastante en esos años, gastando el dinero de Jason y rodeándome de hombres del más alto nivel. Este regreso probablemente se debía a que su relación con Vanessa avanzó a otro nivel, y quería hablar de divorcio. No me afectaba, no lo amaba, ni siquiera lo conocía. En el aeropuerto, la terminal que usualmente estaba llena de gente lucía curiosamente vacía. Revisé el teléfono varias veces para asegurarme de no haber llegado tarde. Luego decidí marcharme. De repente un automóvil se detuvo. Era el Pagani con la placa que Jason solía conducir, el mismo que siempre aparecía en las fotografías. Un hombre bajó del asiento del conductor. El secretario de Jason, Peter. Peter me vio y se acercó con respeto. Señora Chen, el señor aterrizó antes de lo previsto y ya volvió a la mansión. Me pidió que si la veía le informara que no lo espere. Sonreí. Dile que no duerma demasiado profundamente esta noche. Peter se atragantó ligeramente. Me giré y me marché. De vuelta en el coche, Peter repitió mis palabras textualmente. El hombre en el asiento trasero levantó la mirada y soltó una leve risa. No haber ido a recoger a Jason era lo más predecible. Esa noche volví a la mansión. Vanessa estaba sentada en el sofá junto a mi suegra. Cuando entré, el ambiente se congeló. Mi suegra reaccionó. «Oh, Emily está aquí. Ven, siéntate». Me senté en el sofá. «Mamá, fui a la hora que me indicaste, pero no recogí a Jason». Mi suegra se vio incómoda. «Mi error. Me equivoqué de hora. Ya volvió». Una voz profunda y clara respondió. «¿Me extrañaste, esposa?» Fruncí el ceño y giré hacia la voz. Por alguna razón me sonaba demasiado familiar. El rostro del hombre estaba completamente cubierto con una bufanda, una mascarilla y un sombrero. Entrecerré los ojos observándolo extrañada por unos segundos. Luego pregunté dulcemente, «Esposo, ¿te tapas así porque eres muy feo para que te vean?» El hombre tosió levemente. Mi suegra se rió a mi lado. «¿Qué dices?» Jason presentó una erupción al regresar hoy. Dije «Oh». Mi suegra prosiguió. «Jason, tarde o temprano tendrás que mostrarle el rostro a tu esposa incluso con alergias. Ahora que estás de vuelta, no te vayas otra vez. Empieza a construir una relación con Emily». El rostro de Vanessa se tornó sombrío. No podía ver el rostro de Jason, pero su tono parecía tranquilo. «Entiendo». De repente Vanessa intervino. «Tía, Jason, tengo algo que decirles, pero no estoy segura si debería hacerlo». Mi suegra hizo una pausa y luego sonrió con dulzura. «Siempre te he considerado como una hija. Entre madre e hija no debe haber secretos». Vanessa me miró. «Mi hermana está viendo a otro hombre». La sala entera quedó en silencio. Vanessa parecía estar preparada. Sacó varias fotos de su bolso y se las entregó a mi suegra. Estas fueron tomadas por paparazzis. Afortunadamente, el editor es amigo mío y me las hizo llegar antes de que salieran publicadas. «Tía, no quería hacer esto desagradable, pero realmente me encuentro en una posición difícil. Si encubro a mi hermana, traiciono a Jason y a su familia. Si lo cuento, temo afectar la imagen de mi hermana. Por suerte, solo nuestras 2 familias conocen esto. A mi hermana no le gusta Jason y ella no lo quiere en su vida. Ser sincera con esto podría no ser tan malo,
Luego cada uno podría buscar su felicidad por separado. Vanessa hablaba como si todo fuera sensato. Observé las fotos. Mostraban cómo entraba y salía de una villa, besando y abrazando a un hombre en la entrada, y luego saliendo apresuradamente al amanecer. Las fotos eran nocturnas. Los rostros estaban borrosos, pero mis trajes exclusivos eran perfectamente reconocibles. Mi suegra las revisó una por una. Su rostro se volvió gris. Justo entonces el hombre en el balcón habló con voz profunda. «Mamá, ven aquí. Necesito hablar contigo». Su voz sonó tranquila, pero tenía un filo escondido. Una vibración que hizo que la sala entera se quedara en suspenso. Mi suegra se levantó lentamente, tomó aire como si supiera lo que venía, y caminó hacia el balcón cerrando la puerta de vidrio tras de sí. Nadie se movió. Vanessa mantuvo los ojos fijos en las fotos como si quisiera asegurarse de que no se movieran, como si le dieran autoridad. Yo me limité a cruzar las piernas, sostener su mirada y esbozar una sonrisa. Esperaba que llorara, que me desmoronara. A mí no se me destruye tan fácil. En cambio, el silencio en la sala era como una tormenta antes de estallar. Lo había sentido antes, un aire espeso, una tensión que se acumula antes de que alguien tome una decisión que lo cambia todo. El tipo de silencio que antecede a las caídas públicas, a los divorcios escandalosos o a los titulares de las revistas. Vanessa se movió en su asiento. Su sonrisa tembló. Por un momento pareció darse cuenta de que quizá había disparado demasiado pronto. Tal vez creyó que yo me pondría de rodillas, que rogaría. Me subestimó. De repente la puerta del balcón se abrió. Mi suegra entró seria, con el rostro cuidadosamente neutral, como una máscara estudiada en años de galas y matrimonios vacíos. Caminó lentamente, volvió a sentarse y luego me miró como si nunca me hubiera visto. Jason se quedó de pie en el marco de la puerta, aún cubierto de pies a cabeza. «Mamá», dijo con voz firme, «quiero hablar también con Vanessa». Vanessa levantó la cabeza. «¿Conmigo?» «Sí, afuera, ahora». Su tono no admitía discusión. Ella se levantó sin discutir, con una dignidad que no le pertenecía, y salió del salón. La puerta volvió a cerrarse. Me quedé sola con mi suegra. Ninguna dijo nada por un momento. El reloj marcaba cada segundo como un tambor. Finalmente habló. «Emily, ¿hay algo que debas decirme?» «No», respondí sin dudar. «¿Ya viste las fotos?» Ella asintió lentamente. «Sí, las vi, pero también vi algo más. Tu mirada, mi mirada no parece sorprendida, y eso dice más que cualquier palabra». Me encogí de hombros. «Me sorprende que sigas pretendiendo que te importa. Me casaste con tu hijo sin preguntarle. No me conoces ni yo a ustedes. ¿De verdad esperas fidelidad en un matrimonio de papel?» Mi suegra cerró los ojos un instante. «Has sido sincera. ¿Eso te incomoda?» «No, al contrario, me incomoda más lo que finge». Otro silencio. Afuera se escuchaba la voz de Jason alzándose ligeramente. No entendí las palabras, pero el tono era seco, cortante. Vanessa gritó algo como una defensa desesperada, y luego pasos. La puerta del salón se abrió. Jason entró solo, se quitó el sombrero, la bufanda y la mascarilla. Por primera vez en 3 años lo vi realmente, y por un instante mi cuerpo olvidó cómo respirar. Lo conocía, lo había sentido antes. Sus labios, su olor, su voz. El hombre que me había abrazado con pasión, que me había acariciado el cabello, que había dicho «te amo» en voz baja bajo una luz tenue, era él, mi esposo, el amante que creí secreto, el mismo al que no había ido a recoger al aeropuerto, el mismo con quien había pasado la noche anterior jurando amor y despidiéndome. Mi corazón se apretó como si un puño invisible lo exprimiera. Él me miró en silencio. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos eran fuego contenido. Su madre se levantó confundida. «Jason, ¿qué? Mamá, no digas nada. Voy a hablar con Emily a solas». Su tono fue tan autoritario que nadie discutió. Mi suegra se levantó con torpeza y salió de la sala. La puerta se cerró. Solo quedábamos él y yo. No supe qué decir. ¿Qué se dice en una situación así? ¿Sorpresa? ¿Resulta que me acosté contigo sin saberlo? ¿Perdón por querer a mi amante más que a ti hasta que me di cuenta que eras la misma persona? Él caminó lentamente hacia mí. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó con una voz más baja que el viento. No mentí. Me acabo de dar cuenta. Asintió lentamente sin apartar la mirada. «Entonces, ¿qué sientes ahora?» Cerré los ojos un segundo. No sabía si llorar, gritar, reír o salir corriendo. «No lo sé», susurré. Él se sentó frente a mí, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y si te dijera que todo fue un plan? Que quise conocerte sin que supieras quién era realmente? ¿Que quería saber si podías amar a un hombre sin su apellido? ¿Sin su fortuna?» Mis labios temblaron. «¿Estás diciendo que sabías quién era yo todo este tiempo?» Él asintió. «Desde la primera vez que te vi, supe que ibas a rechazarme como esposo, que no me ibas a amar. Y aún así, algo me decía que eras más que esa fachada. Quise saber si debajo de tu máscara había verdad». «¿Y qué encontraste?»
Pregunté, apenas respirando. Él sonrió. Dolor, orgullo, furia y algo más. Amor tal vez, pero no hacia mí, hacia el hombre que creías que yo era. Mi garganta se cerró, las palabras no salían. Entonces él dijo algo que me rompió por dentro. Emily, mañana hablaremos del divorcio. Sentí un frío inesperado recorrerme la espalda, como si alguien hubiese abierto una ventana en pleno invierno. No era solo por la palabra divorcio, era por cómo la dijo, con una calma quirúrgica, con ese tono que tienen los cirujanos antes de cortar. No me gritó, no me acusó, no mostró furia, pero lo que hizo fue aún peor. Me dejó sin escudo. Me levanté lentamente del sofá, queriendo decir algo, pero la garganta me ardía como si hubiera estado gritando durante horas, aunque no había emitido una palabra. ¿Eso es todo?, murmuré. Después de todo lo que pasó, de todo lo que tú planeaste, ¿me dices eso como si fuera un trámite? Él no respondió. Sus ojos eran como hielo viejo, estático, sin vida, como si ya se hubiera despedido de mí por dentro. Entonces caminé hacia él, lenta pero firme, obligándome a no temblar. ¿Qué querías que hiciera, Jason? ¿Que me enamorara de un hombre que me abandonó el mismo día de nuestra boda? ¿Que lo esperara durante 3 años como una estúpida esposa decorativa? ¿Que fingiera que no dolía ser un adorno más en tu colección de inversiones? Finalmente una reacción. Sus cejas se contrajeron apenas. Te defendiste con cinismo, como siempre, dijo. Fingiste que no te importaba, y yo quise creerte, pero aún así volviste. Le respondí, aún así te acercaste a mí. Me tocaste. Me miraste como si yo te importara y me dejaste sentirte. ¿Fue parte del experimento? ¿Una prueba más? Jason desvió la mirada por primera vez. No me contestó. Lo tomé como un sí. Me reí, pero sonó más como un sollozo. Perfecto. Entonces hiciste tu papel a la perfección. Me mostraste que podía amar. Me hiciste creer que no todo estaba podrido. Y ahora quieres divorciarte. Hazlo. Te lo firmo mañana mismo. Di lo que tengas que decirle a tu madre, a Vanessa, al mundo. Yo no pienso quedarme donde no me quieren. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la escalera sin mirar atrás, pero cuando puse el pie en el primer escalón, escuché su voz. ¿Y si te dijera que te quiero pero no puedo perdonarte? Me detuve en seco. Las palabras colgaron en el aire como humo espeso. Lentamente me giré. ¿Perdonarme? Repetí con incredulidad. ¿Perdonarme tú a mí después de todo lo que hiciste? Después de manipularme, espiarme, seducirme sin decirme quién eras. Después de usar mi corazón como campo de pruebas, sus ojos ahora estaban rojos, pero no de rabia, de tristeza o de algo que parecía dolor. Yo también me enamoré, Emily, y eso no estaba en el plan. El problema fue que me enamoré de ti sabiendo que no podía confiar en ti. Me enamoré del riesgo, me enamoré del fuego, pero el fuego quema. Y tú me consumiste. En ese momento no supe qué sentir, porque no había un lado bueno en esta historia. No había inocentes, solo 2 personas rotas que se encontraron, se engancharon, se quemaron, y ahora estaban paradas en medio de las cenizas, preguntándose si valía la pena reconstruir algo. Me acerqué un paso. Entonces, ¿por qué no lo dejamos así? ¿Por qué no aceptamos que fuimos una tormenta y nada crece donde cae un rayo? Jason dio un paso hacia mí. ¿Por qué hay algo que crece después de una tormenta? Si uno limpia los escombros. Mi pecho dolía. No sabía si quería pelear o abrazarlo. No sabía si lo odiaba o lo necesitaba. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta se abrió de golpe. Vanessa entró como una sombra. Se detuvo al vernos tan cerca, tan envueltos en algo que no podía comprender. Su rostro cambió al instante. Me dijo con una voz que quería parecer calmada, pero que se quebraba en las esquinas. Tía te necesita. Quiere hablar con los 2. Jason no se movió. Ahora. Vanessa apretó los dientes. Me miró un segundo más. No con celos, no con tristeza, con desprecio. Con esa mirada que dan las personas que se creen moralmente superiores aunque sus manos estén igual de sucias. Salimos del salón en silencio. El pasillo estaba inundado por la luz cálida de las lámparas de pared, pero el ambiente se sentía helado. Entramos en el despacho. Mi suegra estaba sentada detrás del gran escritorio de roble, como una jueza esperando dar sentencia. A su lado, Peter sostenía un portapapeles. Un contrato, pensé tan rápido. Jason y yo nos sentamos. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, mi suegra alzó la mirada. Estoy decepcionada. Su voz era tan suave que dolía más que si hubiera gritado. De ambos, pero sobre todo de ti, Emily. ¿Por qué fingiste? ¿Por qué no fuiste honesta desde el principio? Abrí la boca para responder, pero ella levantó una mano. No quiero excusas. Quiero hechos. Quiero saber si todavía están dispuestos a mantener esta farsa, o si por fin se van a mirar como adultos y decidir qué quieren hacer con sus vidas. Peter extendió el portapapeles. Era un acuerdo de separación inmediata, sin escándalos, sin demandas, sin prensa, solo firmas. Jason lo tomó, lo leyó con calma, luego me lo pasó. Lo tomé sin temblar, leí las cláusulas. Era justo, incluso generoso.
Incluía una propiedad a mi nombre, una liquidación millonaria y confidencialidad total. Todo estaba listo para desaparecer el uno del otro como si nunca hubiéramos existido. Pero mis manos no se movieron, y cuando levanté la mirada encontré los ojos de Jason. Él tampoco firmaba. El silencio volvió a caer, esta vez uno muy diferente, no de juicio, sino de elección. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Yo tenía la pluma en la mano, pero no podía firmar. Jason me miraba con esa intensidad que confundía, esa mezcla de resentimiento y deseo, como si él mismo no supiera si quería besarme o empujarme fuera de su vida. Mi suegra rompió el silencio con un suspiro frustrado. ¿Van a firmar o no? Necesito una respuesta clara. Esto no es un juego. Peter se mantuvo al margen, pero su expresión se tensaba con cada segundo que pasaba. Jason apartó la mirada de mí y se dirigió a su madre. No firmaré, al menos no todavía. Mi suegra alzó una ceja. ¿Y eso por qué? Porque no creo que todo esté dicho, porque aún hay demasiadas verdades a medias. Porque si algo voy a cerrar con Emily, será con todo sobre la mesa. No quiero terminar esta historia sabiendo que no la conocí realmente. Sus palabras me sorprendieron más de lo que deberían, porque hasta ese momento había asumido que su decisión era definitiva, que yo era el error que él quería tachar, que solo buscaba una salida elegante para limpiar su apellido. Pero ahora me miraba con otra energía, como si todavía hubiera algo pendiente, como si en el fondo él tampoco quisiera que esto terminara así. Mi suegra lo fulminó con la mirada. Jason, no puedes permitir que esta situación continúe. ¿Qué pensará la Junta? ¿Qué dirán los medios si esto se filtra? Ya hay fotos, rumores. Y no olvides que Vanessa es... Lo sé, mamá, interrumpió él. Créeme, lo sé. Pero no me voy a divorciar hoy, solo porque el mundo lo espera. Esto no se trata del apellido Wilson, ni de las apariencias. Esto es entre Emily y yo. Y no acepto que se decida por nosotros en una sala con abogados y portapapeles. Me miró, su voz bajó una octava. Si vamos a terminar, que sea porque tú y yo lo decidimos, no porque alguien más lo quiera. Tragué saliva. Sentía un nudo en el pecho. Parte de mí quería gritarle que ya era demasiado tarde, que después de lo que hicimos, él ocultando su identidad, yo escapando con otro hombre, ya no quedaba nada que salvar. Pero había otra parte, una voz más baja, más íntima, que me pedía quedarme. Esa voz que había aparecido cuando sus manos me tocaron sin saber quién era, cuando me habló en susurros al oído en la oscuridad, cuando me hizo sentir que por fin alguien veía más allá del apellido, del matrimonio, del deber. Era irónico. Me había enamorado de él sin saberlo. Me había entregado al hombre y no al título. Y ahora tenía el título frente a mí, pero el hombre seguía siendo el mismo, solo que ahora dolía. Mi suegra se levantó lentamente de su silla, recogió los documentos y se los entregó a Peter. Salió del despacho sin decir una palabra. Peter la siguió. La puerta se cerró y otra vez estábamos solos. Jason caminó hacia una de las estanterías, observando los libros sin interés. Entonces, ¿vas a decirme algo? Respiré. No voy a presionarte, Emily, pero necesito saberlo. Lo que sentiste por él, lo que sentiste por mí, ¿fue real? Tragué saliva. ¿Quieres la verdad cruda? Sí. Me acerqué lentamente. Fue real y fue horrible, porque sentí que podía amar sin condiciones, que por primera vez no estaba fingiendo, pero luego descubrí que era mentira, que el hombre que creí conocer no existía, que todo fue un experimento, y eso me destrozó. Él se volvió hacia mí. Yo no fingí lo que sentía. Pude haber empezado esto por desconfianza, por orgullo, pero no terminé igual. El dolor en sus ojos era real. No había arrogancia, no había el heredero. Había un hombre herido, frágil, humano. Me acerqué un paso más. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se vuelve atrás después de tanto daño? Él bajó la mirada. No lo sé, pero no quiero terminar esta historia sin darte al menos un día más. Solo uno. Lo dijo con tanta claridad que me dejó sin argumentos. ¿Un día? Repetí. Solo uno, dijo. No promesas, no compromisos. Solo quiero saber si todavía existe algo entre nosotros que valga la pena rescatar. Respiré hondo. Pensé en decirle que no, que ya todo estaba muerto. Pero no podía mentir. Todavía había fuego, aunque quemaba. De acuerdo. Un día, asintió. Mañana, salgamos. Solo tú y yo, sin nombres. Sin títulos, sin historia. Como si fuéramos dos extraños que se conocen por primera vez. ¿Y si duele? Pregunté. Entonces sabremos que lo intentamos. Caminó hacia la puerta y antes de salir se detuvo. Emily, pase lo que pase mañana. Gracias por haberme hecho sentir, aunque fuera por poco tiempo, y se fue. Me quedé allí sola en el despacho, escuchando el eco de sus pasos alejarse. No sabía si era el principio de algo o el final más largo de mi vida. Lo único que sabía era que al día siguiente todo podía cambiar, para bien o para siempre. Dormí mal esa noche, si es que a eso se le puede llamar dormir. Cerraba los ojos y lo veía, primero como mi amante secreto, luego como mi esposo olvidado.
luego como un juez que me sostenía entre sus manos decidiendo si merecía redención o castigo. El amanecer llegó sin que lo pidiera, filtrándose por las cortinas como si también quisiera presenciar lo que estaba a punto de pasar. Me levanté con el cuerpo entumecido y el corazón apretado. ¿Cómo se viste alguien para volver a conocer al hombre que fue suyo por contrato y por deseo, pero nunca por elección? Me probé 3 vestidos y los rechacé todos. Finalmente opté por lo más sencillo que encontré. Quería que me viera como una mujer, no como la esposa impuesta ni la figura mediática. Cuando bajé las escaleras, él ya me esperaba en la entrada. Llevaba jeans, camisa blanca y una chaqueta gris. Parecía cualquier hombre común, y sin embargo no lo era. Me miró sin juzgarme, sin escrutarme, solo observándome. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. ¿A dónde vamos? No lo sabrás hasta llegar. Caminamos juntos hacia su auto, y por primera vez en mucho tiempo no nos seguían asistentes, ni cámaras, ni miradas familiares cargadas de expectativas, solo él y yo, 2 almas heridas intentando recordar si alguna vez supieron caminar sin muletas emocionales. Durante el trayecto no hablamos mucho. La radio sonaba suave, una melodía instrumental que parecía flotar entre nuestras respiraciones contenidas. Finalmente, después de casi 40 minutos, llegamos a un mirador en las afueras de la ciudad. No era lujoso, no era exclusivo. Solo un lugar con una vista panorámica del horizonte y el rumor del viento golpeando las hojas. ¿Por qué aquí?, pregunté bajando del auto. Aquí vine el día después de nuestra boda, dijo. Cuando te dejé, no sabía a dónde ir, solo conduje sin rumbo. Terminé aquí y pasé la noche dentro del auto. ¿Pensabas en mí?, pregunté con la voz más baja de lo que esperaba. Todo el tiempo. Me senté en el borde de la baranda de madera. El viento me despeinaba. Él se paró a mi lado. Siempre quise saber qué sentiste cuando te quedaste sola después de la boda. Me reí amarga. ¿Quieres que sea honesta? Por favor. Me sentí estúpida, como un objeto que fue comprado, usado y dejado. Me sentí vacía. Y por eso decidí llenarme de algo, de lo que fuera, para no pensar. Dinero, ropa, viajes, hombres. Nunca fuiste tú, dijo con la voz entrecortada. Lo sé, ni tú fuiste mío. Me miró con una mezcla de compasión y arrepentimiento. El problema es que cuando finalmente quise conocerte, tú ya habías construido un muro, y yo también. Y en lugar de derribarlos, nos disfrazamos. Nos escondimos detrás de juegos y pruebas. Te busqué en la oscuridad porque no sabía cómo enfrentarte a la luz. Caminamos en silencio hasta una banca de madera vieja. Nos sentamos. El sol empezaba a ascender en el cielo como una verdad inevitable. Él sacó de su chaqueta una cajita negra. Pensé que era un anillo. Por un segundo mi corazón se detuvo, pero no era eso. Era un colgante, una piedra azul marino en forma de lágrima. Es para ti, dijo. Lo compré hace 2 años. Quería dártelo en nuestro aniversario. ¿Nuestro qué?, pregunté con sarcasmo. Sí, sé que suena absurdo, pero aunque no estuviéramos juntos, eras mi esposa y por alguna razón eso significaba algo para mí. Tomé el colgante entre mis dedos. Era hermoso, pesado, frío como nuestra historia. ¿Puedo ponértelo?, preguntó. Asentí. Se puso detrás de mí con sus manos templadas rozando mi cuello. Cerré los ojos cuando el broche hizo clic. El colgante quedó sobre mi pecho, justo donde dolía. Gracias, susurré. De repente el viento se intensificó. Las hojas revolotearon como si algo invisible celebrara o llorara. Jason se sentó de nuevo a mi lado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué sentiste cuando supiste que yo era él? La pregunta que tanto había evitado, el momento de la verdad. Confusión, rabia, culpa, pero también alivio, porque al menos no había sido una traición completa. Me sentía atrapada, como si mi corazón me hubiera engañado, pero también protegido, porque si hubiera sido otro hombre, quizás ahora estaría más rota. ¿Y no lo estás?, preguntó. Me reí sin humor. Claro que lo estoy, pero no del todo. Aún respiro. Aún estoy aquí. Aún te miro y no huyo. Eso debe significar algo. Lo miré y me di cuenta de que también estaba roto. Pero su mirada no tenía odio, solo melancolía, solo ganas de entender. Emily, si hoy fuera el primer día, si te conociera ahora, sin pasados, sin familia, sin máscaras, ¿me darías una oportunidad? Mi corazón se detuvo. Cerré los ojos. Imaginé que él era solo Jason, sin apellido, sin herencia, sin secretos. Solo un hombre sentado junto a mí esperando una respuesta que podía cambiarlo todo. Sí, respondí. Sí te la daría. Me tomó la mano, no como esposo, no como amante, solo como alguien que por primera vez quería tocar sin herir. Nos quedamos así por horas. Hablamos de cosas que nunca habíamos dicho. Nos reímos por primera vez de verdad. Y cuando el sol empezó a bajar, entendí que algo dentro de mí también se estaba iluminando. No sabía si esto nos salvaría, pero sabía que ese día no lo olvidaría jamás. Cuando regresamos a la mansión ya caía la noche. Nadie nos esperaba, ni suegra, ni empleados, ni asistentes. El silencio en la entrada era tan profundo que las hojas secas que arrastraba el viento sonaban como pasos. Jason detuvo el auto y permanecimos dentro por un momento sin hablar. La calidez del día había dejado paso a una brisa más fría, como si el mundo intentara recordarnos que la magia tiene un límite de tiempo.
Me miró sin sonrisa, pero con esa paz que solo llega después de una batalla interna. «Gracias por hoy», dijo. «Yo también. ¿Qué se supone que hagamos ahora?», pregunté sin atreverme a sostenerle la mirada. Él suspiró. «No lo sé, pero sé que por primera vez no quiero decidirlo sin ti». Entramos a la casa como dos adolescentes después de una cita que no sabían si era la primera o la última. Las luces estaban tenues. La mansión se sentía más vacía que nunca. Subí a mi habitación, cerré la puerta con cuidado, me quité los zapatos. El colgante que me había dado seguía en mi pecho, pesando más que cualquier joya que hubiese tenido. Me acosté sin cambiarme. No quería que el día terminara. No quería que la piel se enfriara. Me quedé dormida con su voz dándome vueltas en la mente. Si hoy fuera el primer día, la mañana llegó con golpes en la puerta. 3 toques secos, nada de dulzura. Me incorporé. ¿Sí?, pregunté desde la cama. «Emily», dijo Peter desde el otro lado. «La señora Wilson quiere verla en el salón principal». Me vestí con rapidez. El corazón volvió a su ritmo tenso. Lo presentía. Algo había cambiado. Bajé. Mi suegra estaba de pie frente a la chimenea con una copa de vino en la mano. No era ni mediodía. La tensión era visible en su postura. Peter se retiró sin mirarme. Vanessa estaba sentada en un sillón. No me miró. ¿Y Jason? Jason estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Mi suegra fue directa. «Emily, ha salido a la luz algo que debes explicar». Fruncí el ceño. «¿De qué hablas?». Ella extendió una carpeta sobre la mesa. Fotos, documentos, extractos de llamadas, capturas de pantalla. Era yo, era mi cuenta bancaria. Eran transferencias, compras, reservas en hoteles. Pero no era solo eso. También había fotos de mí con hombres, algunos conocidos, otros que no recordaba, algunos de ellos vinculados a empresas rivales, a personas en conflicto directo con la familia Wilson. «¿Qué es esto?», pregunté con la garganta seca. La voz de Vanessa fue como un cuchillo. «Evidencia». «¿De qué?», exigí. «¿De que usaste tu posición para filtrar información privada de la familia? ¿De que te vendiste? ¿De que traicionaste tu lugar como esposa de Jason?». Me quedé helada. «¿Qué estás diciendo?». «Esto es falso». Mi suegra habló más baja. El editor que le envió las fotos a Vanessa también compartió esto. Jason giró. Finalmente, sus ojos eran otra vez distantes. «Esto llegó anoche. Después de que volvimos, lo revisé hasta el amanecer. Necesitaba creer que no era real. Pero es tu número de cuenta, tu firma, tus viajes». «No, eso no es así. ¿Crees que me acosté con enemigos tuyos por placer? Jamás haría algo que pusiera en riesgo tu familia». Vanessa se levantó. «¿Entonces qué era? ¿Entretenimiento? ¿Cansancio? ¿Capricho? Te comportaste como una espía de élite y ahora esperas que lo ignoremos. Esto no tiene sentido», grité. «Esto fue fabricado. Alguien está manipulando todo esto para separarnos. Jason, mírame. ¿Sabes que no soy esa clase de persona?». Él me miró pero no me creyó. Eso dolía más que cualquier acusación. Me sentí sola como la noche después de nuestra boda, sola como cuando me enteré que mi amante era mi esposo, solo que ahora dolía el doble. Jason habló con voz firme. «Emily, necesito que salgas de esta casa por ahora, mientras investigamos todo esto. No quiero hacerte daño, pero no puedo arriesgarme. Necesito respuestas». No podía creer lo que escuchaba. Después de todo, otra vez me arrojaba al vacío sin preguntar si llevaba paracaídas. Di un paso hacia él. ¿Y si te dijera que todo esto es un montaje? ¿Y si alguien quiere destruirnos porque juntos somos más fuertes? ¿Y si esto es exactamente lo que querían? ¿Separarnos justo cuando empezábamos a acercarnos? Mi suegra cruzó los brazos. ¿Quién querría hacer eso, Emily? ¿Quién ganaría algo con su ruptura? Cerré los ojos. Lo vi claro. No era un quién, era un qué. El apellido, el poder, el dinero, los intereses. Vanessa. Ella siempre estuvo allí, en los márgenes, disfrazada de víctima, de hija ejemplar, de confidente. Y ahora ella tenía el control. Pero no podía probarlo, y ellos no lo verían. No ahora, no aún. Jason bajó la mirada. «Hay un departamento en la ciudad. Puedes quedarte allí mientras todo se aclara. Te prometo que no te faltará nada». Lo dijo con respeto, como quien despide a una empleada fiel, como quien agradece un buen servicio y lo deja ir. Me dolió más que antes, más que cualquier otra caída. Di un paso atrás. «Está bien. Si quieres que me vaya, me iré. Pero recuerda esto, Jason. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que duele es culpa». Me giré, caminé hacia la puerta. Mis pasos no temblaron. Mi corazón, sí. Y mientras salía de esa mansión, entendí que el día que me ofreció había terminado. Pero lo que no sabíamos es que al día siguiente alguien más haría estallar todo desde adentro. El departamento al que me enviaron era elegante, funcional y frío. No tenía alma. Todo estaba perfectamente dispuesto. Desde los muebles minimalistas hasta el aroma artificial a vainilla que se colaba por el sistema de ventilación. Pero no era un hogar, era un exilio con cortinas gruesas. Pasé los primeros días en silencio. No lloré, no grité, no respondí llamadas. Estaba cansada de explicar mi verdad a quienes solo escuchaban lo que les convenía. El colgante azul,
Seguía en mi cuello como un ancla que ya no sabía si me mantenía firme o me arrastraba al fondo. Lo único que hacía era observar, ver, analizar. Recibía actualizaciones a través de Peter, el único que por alguna razón aún me hablaba con neutralidad. Su rostro era inexpresivo, pero sus mensajes estaban llenos de una tensión que solo los observadores atentos detectan. El séptimo día fue distinto. Peter me envió un mensaje corto. Vanessa se reunió anoche con el director de comunicaciones de la familia Eastbrook. Nadie sabía de la cita. Eastbrook, una de las familias con las que la familia Wilson llevaba años compitiendo por contratos internacionales, y el director de comunicaciones era el mismo que había filtrado fotos mías semanas atrás. Mi corazón dio un vuelco. No era prueba, pero era un hilo. Y yo estaba lista para tirar de él. Llamé a la única persona que no debía, mi exasistente, Lian. Ella había trabajado para mí durante 2 años antes de dejarme abruptamente, justo después del escándalo de las primeras fotos. Tardó en responder, pero cuando lo hizo su voz sonaba tensa. Emily, no deberías llamarme. ¿Por qué no? ¿Te pagaron por quedarte callada? Silencio. No voy a hablar por teléfono, dijo al fin. Mañana, 11 de la mañana. Café Rúa, centro. Y colgó. No dormí. Al día siguiente llegué antes. El café estaba medio vacío. Lian entró sin maquillaje, con gafas oscuras. Parecía otra persona. Se sentó frente a mí sin saludar. ¿Qué quieres saber? Todo, dije. Quiero saber quién filtró la información, quién orquestó las fotos, quién manipuló los datos bancarios. ¿Y si te digo que ya lo sabes? Me quedé en silencio. Ella continuó. Vanessa. Ella fue quien lo armó todo desde el principio. Incluso antes de que tú y Jason se casaran, ya tenía acceso a las cuentas internas de la familia. Ella filtró documentos, pero necesitaba una cabeza de turco. Y tú eras perfecta, joven, nueva, no querida, sospechosa. ¿Y tú ayudaste? Pregunté. Lian bajó la mirada. Me chantajeó. Mi madre tiene cáncer. Me amenazó con cancelar el tratamiento si no cooperaba. Su familia financia la clínica donde está. Me usó para copiar tus correos, rastrear tus movimientos, interceptar tus contraseñas. No supe que haría tanto daño, lo juro. Mi corazón latía con rabia. ¿Tienes pruebas? Ella asintió. Saqué una pequeña grabadora de audio y la puse sobre la mesa. Lian la miró y luego comenzó a hablar sin pausas, sin omitir. Cuando terminó, el mundo ya no era el mismo. Tomé la grabación y me fui. No le dije adiós ni gracias. Ya no había lugar para cortesías. Al volver al departamento, llamé directamente a Jason. Me sorprendió que respondiera. Su voz era tensa. Emily, necesito hablar contigo. En persona. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Otro problema? No, la solución. Nos vimos en un restaurante discreto alejado de la ciudad. Lo vi llegar en su auto negro, solo, sin guardaespaldas ni familia. Cuando se sentó frente a mí, sus ojos ya no eran hielo, eran preguntas. Presioné play en la grabadora sin decir nada. Su rostro no cambió, pero sus manos se apretaron lentamente sobre la mesa. Cuando terminó, solo dijo, ¿dónde la conseguiste? Lian. Su voz sonó ronca, y luego un silencio profundo, casi respetuoso. ¿Cuánto tiempo supiste que no eras culpable?, preguntó. Desde el principio, pero no podía probarlo. Hasta ahora. Me miró con un dolor que no se disfraza. Perdóname, no lo dije. Lo pensé, porque aunque parte de mí quería correr hacia él y decirle que ya no importaba, otra parte seguía sangrando. No por lo que me hicieron, sino por lo que él permitió. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Lo justo, dijo. Al día siguiente explotó la bomba. Un comunicado oficial firmado por la familia Wilson anunciaba la desvinculación de Vanessa Sushivan de todas sus actividades asociadas con la empresa. Se habló de comportamientos no éticos, de conflictos de interés y de acciones individuales no autorizadas. No mencionaron mi nombre, no lo necesitaban. Todo el mundo entendió. La prensa cambió de narrativa como serpientes cambiando de piel. De repente yo era la víctima, la esposa traicionada, la mujer que sobrevivió a una conspiración interna. Pero a mí no me interesaban los titulares. Solo quería saber si aún quedaba algo entre Jason y yo. Al anochecer, él vino a verme. No con flores, no con palabras rimbombantes, solo con la misma chaqueta gris y los ojos cargados de verdad. Me miró en silencio. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Eso depende de ti? ¿De mí? Sí, esta vez no voy a decidir por ti, ni por mí, ni por los dos. Tú eliges. ¿Nos quedamos con las cenizas o buscamos algo que arda de nuevo? Y por primera vez en mucho tiempo, supe mi respuesta, pero no la dije de inmediato. Solo tomé su mano y no la solté. Tomé su mano. No dije que lo perdonaba, no dije que lo amaba. Solo lo sostuve, porque en ese momento era lo único que podía ofrecerle. Y él lo aceptó como si fuera un pacto. Nos quedamos así, sentados frente al ventanal de mi departamento, mirando cómo la ciudad se encendía poco a poco mientras el cielo se rendía a la noche. Por primera vez en semanas, no había tensión en el ambiente. No había exigencias. Solo 2 personas heridas y sin máscaras que querían entender si aún quedaban piezas suficientes para reconstruirse. Pasamos la noche hablando. No de la traición, no de Vanessa, no del pasado. Hablamos de cosas simples, de lugares donde nunca fuimos, de comidas favoritas, de cómo sería tener un perro o 2,
de cómo sería vivir sin apellidos que pesaran como cadenas. En un momento él se levantó, caminó hasta la cocina y volvió con una taza de té. Me la extendió. Recordé que dijiste una vez que el jazmín te calma. Me reí. No sabía que escuchabas esas cosas. Siempre te escuché, Emily. El problema fue que no siempre te creí. Sus palabras me golpearon más que cualquier grito, porque eran ciertas, porque yo también había dejado de creer en mí. Me dormí en su hombro. Él no se movió. Y por primera vez en tanto tiempo, no soñé con huir. A la mañana siguiente despertamos juntos. Desayunamos como si fuera un domingo cualquiera. Se fue al mediodía con la promesa de llamarme después. No para controlarme, no por rutina. Solo porque quería saber si estaba bien. Pasaron 3 días. Todo parecía fluir. Los medios ya habían cambiado de historia. Vanessa había desaparecido del mapa. La familia Wilson estaba haciendo control de daños. Y Peter me confirmó que Jason había cancelado cualquier trámite de divorcio. Pero entonces sucedió. Una visita inesperada, toques en la puerta, rápidos, insistentes. Abrí pensando que era él, pero era mi hermana. Mi hermana menor, Lena. No hablábamos desde hacía meses. Sus ojos estaban enrojecidos. Entró sin esperar invitación. ¿Qué haces aquí?, pregunté con cautela. Ella se giró y me lanzó una mirada cargada de pánico. Emily, tenemos que hablar. Ahora. Me senté en el sofá sin entender nada. Ella sacó del bolso un sobre. Temblaba. Lo tomé, lo abrí y ahí estaba. Un examen de sangre con mi nombre, con fecha de hace 2 semanas. Prueba de embarazo positiva. El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía hablar. Mi garganta se cerró. La miré. ¿Esto es una broma? No, Emily, no es una broma. ¿Quién te lo dio? El doctor que te atendió en privado cuando creías tener un virus. ¿Por qué tú tienes esto? Porque Jason me pidió ayuda. Te seguía viendo cansada, desconectada y no quería presionarte. Me pidió que te convenciera de ir a hacerte análisis. Tú accediste, pero nunca leíste los resultados. Me quedé helada. ¿Él lo sabe? Lena negó con la cabeza. No, solo me los enviaron a mí por error. Emily, estás embarazada y no lo sabe. Me llevé la mano al vientre. El impacto me atravesaba como electricidad. Tantas emociones, tantas discusiones, tantas decisiones. Y en medio de todo eso, una vida. Mi hermana se sentó a mi lado. No sabía si decírtelo, pero tenía miedo de que lo perdieras si no lo cuidabas. Has estado muy estresada, muy rota, y no estás sola. Él debe saberlo. Pero no ahora, no así. Me levanté, caminé por el salón como una loca. Mi mente se dividía en 1000 partes. ¿Cómo decirle? ¿Y si pensaba que lo estaba manipulando? ¿Y si creía que el embarazo era una estrategia justo ahora que comenzábamos a sanar? ¿Justo ahora que me miraba sin resentimiento? Lena me sostuvo por los hombros. Emily, esto no es un castigo, es una vida, es una nueva oportunidad. Lo sabe tu cuerpo, lo sabe tu alma, tal vez también lo sepa su corazón. Esa noche no dormí, me acosté, cerré los ojos y puse la mano sobre mi vientre. El colgante azul descansaba justo sobre mi piel, y por primera vez entendí por qué me lo había dado. No era solo un símbolo de culpa. Era un recordatorio de lo que aún podíamos hacer de entre los restos. A la mañana siguiente, él llamó. «Desayunamos», dijo con voz suave. «Quiero verte». Y justo cuando iba a decir sí, mi voz se quebró. «Jason, tengo algo que decirte». Silencio. «Emily, estoy embarazada». Al otro lado de la línea no hubo respuesta. Solo silencio. Tan largo, tan profundo, que me hizo temer lo peor. «¿Estás ahí?», pregunté. «Sí», respondió al fin. «Es tuyo». Cerré los ojos. Sí. Entonces escuché su respiración. Se estaba derrumbando o componiendo. No lo sabía, pero al fin dijo lo único que necesitaba oír. «Voy para allá, no te muevas». No pasaron ni 20 minutos cuando escuché el timbre. Me asomé por la mirilla. Era él, de pie, solo, sin guardaespaldas ni auto de lujo esperando en la calle. Solo su figura firme, sus hombros tensos, su expresión contenida. Abrí la puerta. No me dio tiempo a decir una palabra. Entró, cerró con cuidado, y sin quitarse la chaqueta, me miró directamente. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aunque la respuesta era un torbellino. «¿Lo sabías?», añadió. Negué. «No tenía idea. Me enteré ayer por accidente. Mi hermana me lo mostró. Yo creía que solo era agotamiento». Él dio un paso más. «¿Cuánto tiempo?». «Casi 2 meses». Susurré. Lo vi respirar hondo. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Por un momento temí que saliera sin decir nada, pero entonces se giró, y su mirada no era la que yo esperaba. No había reproche, no había furia, solo miedo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con una vulnerabilidad que rompía cualquier defensa. «Porque pensé que lo perdería. Pensé que si lo sabías te alejarías otra vez, que creerías que quería atraparte. Y no quiero eso, Jason. No quiero tener a mi hijo con alguien que se sienta atrapado. Quiero que se quede quien quiera quedarse». Él cerró los ojos como si mis palabras le dolieran más que cualquier traición. Se acercó lento, cuidadoso.
como quien teme que un solo movimiento destruya todo lo que costó reconstruir. Se arrodilló frente a mí y colocó sus manos suavemente sobre mi abdomen. «Aquí está», murmuró. «Aquí estás». Sus dedos temblaban. Sus labios formaban una sonrisa quebrada. «Emily, este bebé cambia todo». No lo dije en voz alta, pero lo pensé. O lo arregla todo o lo rompe definitivamente. Me agaché frente a él. Nuestras frentes se rozaron. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté. «Vamos a hacerlo bien, esta vez sin secretos, sin máscaras, sin mentiras. Solo tú, yo y esta nueva vida». Las lágrimas se me escaparon, y no eran de tristeza, eran de alivio, de todo lo que había contenido, de todo lo que por fin podía soltar. Me abrazó, y por primera vez desde que lo conocí, me sentí segura. Me quedé en sus brazos durante horas. Hablamos de médicos, de planes, de miedo y sí, del pasado, porque no podíamos construir nada real si no lo nombrábamos. Me pidió perdón por cada día que no estuvo, por cada decisión tomada sin consultarme, por cada palabra no dicha, y yo hice lo mismo. Le conté mis inseguridades, mis errores, mis intentos torpes de protegerme. No éramos perfectos, pero al menos ya no éramos extraños. Días después fuimos juntos a la primera ecografía. El médico nos recibió con una sonrisa profesional, pero algo en su tono cambió cuando vio nuestros nombres. Jason se tensó. «¿Algún problema?», preguntó. El doctor negó. «Nada grave, pero sería bueno que también hiciéramos pruebas adicionales. Procedimientos estándar para embarazos de alto perfil». Yo asentí sin entender del todo. Salimos de la consulta tomados de la mano. Al llegar al auto, Jason recibió una llamada. Era Peter. Atendió. Su expresión cambió. Se volvió oscura, asintió varias veces, luego colgó. «¿Qué pasa?», pregunté. «Mi madre está hospitalizada, presión alta. Parece que se enteró de lo nuestro, del bebé». Me cubrí la boca. No sabía que lo sabían. Peter fue a recoger unos documentos en la mansión y alguien habló más de la cuenta. Mi suegra no lo tomó bien. Fuimos de inmediato al hospital. Cuando llegamos, estaba en una habitación privada, conectada a monitores. Pálida. Jason entró primero. Yo me quedé en la puerta. Su madre abrió los ojos y lo miró como si acabara de regresar de la guerra. «Jason, esto no puede continuar. No puedes construir tu futuro sobre una mujer como ella». «Mamá», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Lo he permitido todo. Tu juego de esposos, tus pruebas emocionales, tu obsesión con enamorarte de alguien fuera del círculo. Pero un hijo, eso cambia todo. Eso no lo podemos ocultar. Eso queda para siempre». «No soy un error», dije desde la puerta. «No soy una mancha en tu apellido. Y mi hijo tampoco lo será». Ella me miró con desprecio, con dolor, con miedo. «Tú no sabes lo que es esta familia, Emily. No sabes lo que exige. No sabes los enemigos que tenemos. Y este niño será objetivo de todos. Si de verdad lo amas, aléjate. Hazlo por él». Jason se acercó. «Basta, mamá. No más chantaje emocional. Si alguien pone en riesgo a mi hijo, me tendrá en contra, incluso tú». La tensión era insoportable. Su madre cerró los ojos, derrotada. Salimos de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, Jason me tomó del brazo. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. «¿Y tú?», respondí. Me miró. «No me importa el apellido, ni la empresa, ni los contratos. Solo me importas tú y nuestro hijo». Nos abrazamos allí, en medio del hospital, mientras el mundo seguía girando. No sabíamos lo que vendría, pero sabíamos que esta vez íbamos a enfrentarlo juntos. Volvimos a casa en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de decisiones tomadas, de miradas que no necesitaban traducción, de amor en construcción. Esa noche, Jason no durmió en la habitación de invitados. Se quedó conmigo, me abrazó desde atrás, con las manos sobre mi vientre, y por primera vez dormimos sin miedo. Los días siguientes fueron diferentes, no perfectos, no fáciles, pero reales. La familia Wilson publicó un comunicado discreto informando que el matrimonio se mantenía y que la señora Emily esperaba un hijo. No hubo celebración, no hubo anuncios vagantes, solo hechos. Vanessa no volvió a aparecer públicamente. Se rumoreó que fue enviada a otro país para evitar más escándalos. Nadie la echó de menos. Peter, como siempre, seguía siendo el hilo silencioso que sostenía el equilibrio de todo. Fue él quien nos ayudó a reestructurar la seguridad. Fue él quien filtró las llamadas, protegió nuestra privacidad y hasta contrató a una nueva asistente médica solo para mí. A veces me preguntaba si él también había sido una víctima del juego de las apariencias. Tal vez todos lo éramos. En mi semana número 15 de embarazo, ocurrió algo que no esperaba. Una invitación llegó por correo, sellada con el emblema de los Wilson. Pero no era una invitación de negocios, era una carta de la suegra. Me pedía que fuera a verla a solas, sin Jason. Dudé, pero fui, no por ella, por mí. Necesitaba cerrar ese círculo. Cuando llegué estaba en el jardín, vestida de blanco, tomando té como si no hubiera causado terremotos. Me saludó con una cortesía tensa. «Gracias por venir».
Me senté frente a ella. Esperé. No iba a facilitarle las palabras. Ella bajó la vista hacia su taza. Cuando me casé con el padre de Jason no fue por amor, fue por obligación, por negocios. Lo sabía. Y aún así, hice mi parte. Crié a un hijo para que heredara una empresa, no una vida. Él creció sabiendo que su deber era más importante que su deseo. Lo que tú hiciste con él rompió todas esas reglas. Pero lo hiciste sin querer. Lo hiciste siendo tú. Lo hiciste siendo libre. Me sorprendió el nudo en su garganta. Ahora sé que eso es lo que más me asustaba. Que pudieras enseñarle a elegir, cuando yo solo supe obedecer. No supe qué decir. Entonces ella continuó. No puedo cambiar mi pasado, pero no quiero repetirlo contigo. Así que aunque no te entienda, aunque no comparta tu forma de vivir, te respeto y quiero que este niño crezca sabiendo que no heredará una prisión, que heredará una familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por sus palabras exactas, sino porque por primera vez no hablábamos como enemigas. Hablábamos como mujeres que sobrevivieron a mundos distintos. La abracé. Ella tembló. Fue suficiente. Al salir del jardín, el sol parecía distinto, más como si también me perdonara. Cuando volví con Jason, lo abracé como si fuera la primera vez. Y así pasaron los meses, lentos, llenos de revisiones médicas, de noches con vómitos, de miedos y emociones nuevas. Él no faltó a ninguna ecografía. Tocaba mi vientre como si hablara un idioma secreto. A veces me despertaba en medio de la noche solo para verlo mirarme dormir, como si aún no creyera que yo seguía ahí. Y sí, seguía ahí, no por obligación, no por contrato, por amor. El día del parto fue caótico, como toda nuestra historia. Llegó antes de lo previsto, en medio de una tormenta, con el tráfico colapsado y un Jason que casi rompe la puerta del hospital porque nadie le abría rápido. Me tomó la mano durante todo el proceso, me besó la frente mientras gritaba, reía y lloraba al mismo tiempo. Y cuando escuchamos el primer llanto de nuestro hijo, nos miramos como si el mundo hubiera empezado de nuevo. Era un niño, fuerte, pequeño, hermoso. Lo llamamos Aiden, no por tradición, no por política, porque significaba pequeño fuego. Y eso era él, nuestro fuego, nuestra llama. Lo sostuve entre mis brazos y sentí que todo lo vivido tenía sentido. Cada lágrima, cada caída, cada traición me llevó hasta ese momento, y no lo cambiaría por nada. En los meses siguientes la vida se volvió rutina, pero una rutina dulce. Aprendimos a ser padres, a seguir siendo pareja, a reírnos del caos, a dormir cuando podíamos, a perdernos entre pañales y besos. Aiden crecía rápido, y con él nuestro amor. Un día, sentados en el jardín de la nueva casa que habíamos elegido lejos del ruido, Jason me miró mientras Aiden dormía en su pecho. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó. Negué sonriendo. No, pero me alegra haberme equivocado. Él me besó, no con prisa, no con necesidad, con calma, con verdad, con gratitud, porque al final nuestra historia no fue perfecta. Fue real, y eso la hizo inolvidable. Si tú que estás escuchando esto has amado a alguien con miedo, si has cometido errores, si has querido escapar y luego volver, recuerda esto. El amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que aún roto decide volver a armarse pieza por pieza. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios, porque este canal es un refugio para almas que creen en las segundas oportunidades, incluso cuando parecen imposibles.